Bueno, hola, ¿cómo están? Voy a explicar cómo resolver la serie 8.01 que está en PAM, ¿sí? Cuadrados de binomio notable. Cuadrados de binomio, perdón. Se me mezcló con dentro del tema en el que está que es productos notables, ¿sí? O sea, el cuadrado de un binomio es un producto notable. ¿Qué son los productos notables? Son como fórmulas que lo que hacen es simplificarme el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, el cuadrado de un binomio, justamente como dice el título, que el cuadrado de un binomio es esto, es tener un binomio, o sea, un binomio son dos monomios que se están sumando, y siempre recuerden que cuando hablo de suma está incluida la resta, ¿sí? Porque la resta se puede considerar como, o sea, A más B es lo mismo que A menos B es lo mismo que A más el opuesto de B, ¿sí? Las restas se puede considerar, o sustracción, mejor dicho, se puede considerar como la suma del opuesto. Entonces, el cuadrado de un binomio, que repito, un binomio es la suma de dos monomios, ¿sí? Y cuadrado porque está elevado a la 2, ¿bien? Si yo eso lo desarrollo, obtengo lo siguiente. Y lo desarrollo y lo reduzco, obtengo, según la fórmula que me dice, obtengo el cuadrado del primer término, o sea, del A, más el doble de multiplicar el primer término con el segundo, o sea, el A con el B, más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Este, entonces, mm, recuerden que A y B son variables, ¿sí? O sea, pueden ser, en este caso son variables que pueden tomar valor numérico o pueden tomar una expresión algebraica también. Es como una variable que puede ser otra variable. ¿Tá? En eso, ahora vamos a ver ejemplos que capaz que explican más. Lo que otro también que quería decirles era que esta fórmula ustedes la pueden memorizar, que es la idea, que ya sepan esto, para así no tienen que desarrollar ni de reducir después, pero si no, la fórmula, o sea, se obtiene de aplicar propiedades distributivas. Recuerden que tenemos a más b al cuadrado, que si aplicamos definición de potencia, esto significa a más b por a más b. Si escuchan ruido es porque estaba mi hijo acá alrededor mío, ¿sí? Este, entonces, y si yo aplico propiedad distributiva una vez que desarrollé, aplicando la definición de potencia, me queda A por A es igual a al cuadrado más A por B, que es igual a AB, más B por A, que es igual a BA, y si aplico propiedad conmutativa, la puedo escribir como AB, el orden de los factores no altera el producto, y después B por B me queda B al cuadrado. Acá lo escribo con las flechitas, que siempre con las flechas estas uno entiende un poquito más, ¿sí? A por A está acá, A por B está acá, AB, B por A está acá, que aplicando propiedad conmutativa puedo cambiar el orden de los factores, en vez de poner BA pongo AB, y B por B está acá. ¿Sí? Luego estos dos términos que son semejantes porque tienen la misma parte literal. ¿Qué significa eso? Que tienen las mismas variables con los mismos exponentes, que acá no tienen ninguno, o sea, significa que el exponente es 1. Lo puedo reducir, o sea, tengo una AB, recuerden que el coeficiente acá es 1, tengo 1AB, o sea, una B más una B es igual a 2AB. De ahí, y ahí obtuve la fórmula que está arriba. Al cuadrado. Bien, así se obtiene la fórmula. Esta fórmula es la que tendría que tener presente para este tipo de actividades. Bien. Bueno, vamos a ver alguna actividad. Si pueden, por favor, pausan el video y la copian y la tienen. ¿Sí? Acá está abajo, está como de dónde viene la fórmula. O sea, si ustedes no se memorizan esto, lo que hay que hacer es lo que está abajo. Aplicar
el concepto de potencia, que me está diciendo que esto está elevado a la 2, o sea, significa que esto lo tengo que multiplicar por sí mismo 2 veces, y luego aplicar propiedad distributiva desarrollando, ¿sí? Bueno, entonces empiezo a ver, ¿cuál expresión es correcta, sí? Voy a usar una que no sea correcta. Yo ya sé que esta es correcta, ¿sabes? Ya la vi, ya, y si empiezo por ahí, como que no vemos los casos particulares. Veamos entonces. ¿Qué sucede? Yo voy a empezar con esto, con la expresión reducida, ¿sí? Que es 5 más 5s al cuadrado. Sobre ella voy a aplicar la fórmula, que me dice que tengo que poner el cuadrado del primer término, ya que sería 5 al cuadrado, más el doble de multiplicar el primer término con el segundo término. Recuerden que acá sí tengo que poner el por, porque si no parece un 25. ¿Sí? El doble, por eso este 2, de multiplicar el primer término, que es este, el 5, por el segundo término, que es 5s. Más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Yo puedo haber, ¿vieron que puse paréntesis acá? Porque justamente lo que tengo que elevar al cuadrado es el segundo término, todo el segundo término. Todo el segundo término es 5s. Yo podría haber puesto, cada vez que usaba cada término, el primero y el segundo, como está acá, entre paréntesis. ¿Qué es lo que aconsejo? Porque para así nos ahorramos cualquier tipo de equivocación. Y luego entonces empezamos a operar. 5 al cuadrado se calcula 5 por 5, lo cual da 25. Más. Ahora voy a usar la propiedad asociativa de la multiplicación, que voy a operar esto primero, ¿sí? No voy a hacer 2 por 5. Primero calculo cuánto me da esto por esto, o sea, 5 por 5s, que eso me da 25s. Pero como me está diciendo que es el doble de esto, o sea, el doble de 25s es 50s. Más 5s al cuadrado. ¿Sí? Voy a hacer acá como una anotación. 5s 5s al cuadrado es igual a 5s por 5s. Puedo aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación, o sea, saco los paréntesis, y así. Recuerden que entre medio de un número y una letra hay una multiplicación. Yo tendría esto, ¿sí? 5 por s por 5 por s, ¿sí? 5s significa 5 por s. Y luego aplico propiedad conmutativa, o sea, junto los números y junto las letras. Entonces me queda 25s al cuadrado. Y, o sea, 5s al cuadrado es 25s al cuadrado. ¿Por qué? Porque 5 por 5 da 25 y s por s, o sea, recuerden que la s representa un número, es una letra que representa un número. Si yo tengo un número multiplicado por sí mismo, lo puedo escribir como ese número al cuadrado, ¿sí? O sea, acá sería 25s al cuadrado. Bien. O sea, y me fijo, ¿está bien esta fórmula? No. Porque el primero sí está bien, es el cuadrado del primer término. Pero acá no está expresado 5s al cuadrado. Está expresado s al cuadrado. ¿Sí? Y además esto no es el doble de multiplicar este término con este. Bien, entonces eso es lo que habría que aplicar en cada uno. Si vemos este, ¿qué sucede? Ya puedo ver acá que esto no es el primer término al cuadrado. Porque el primer término es 25. Y acá iría el primer término al cuadrado, o sea, 25 al cuadrado. Bien. Bueno, luego, acá ya sabemos que este no es, entonces ahí teníamos la razón. Además de otra, ¿no? De que esto tampoco es el doble de multiplicar el primer término con el segundo, y tal, el único que cumple es este. Este sí está bien, porque es el cuadrado del segundo término. Este, acá tampoco, ese no es el cuadrado del primer término. Esto está bien, porque es el doble del primer término por el segundo. El primer término por el segundo sería 5 por s, me da 5s, y el doble de eso son 10s, está bien. Y este es el cuadrado del segundo término, así que eso está bien. Lo que está mal es este. Bien, este no es, este tampoco, lo vimos, está explicado acá. Y este veamos.
¿Esto es el cuadrado del primer término? Sí. Sí. Ah. ¿Ese es el cuadrado del primer término? Sí, porque es 5 al cuadrado. ¿Esto es el cuadrado del segundo término? Sí, porque es el cuadrado. ¿Y esto es el doble de multiplicar el primer término con el segundo? Sí, porque 5 por S me da 5S y el doble de eso es 10S. Bien. Vamos a ver si puedo seguir porque tengo... Bueno, acá tengo que escribir lo que me dice la fórmula, ¿no? El cuadrado del primer término, o sea, 3 al cuadrado, más el doble de multiplicar el primer término por el segundo, más el doble, el cuadrado, digo, del segundo término. ¿Ven? Acá sí lo puse casi todo, me falta este, entre paréntesis. Bien. Perdonen que está medio prolijo, es que estoy medio rápido porque no voy a dar mucho tiempo más, porque ya mi hijo ya necesita que le preste atención. Bueno, 3 al cuadrado da 9, más, multiplico el primer término por el segundo, me da 3x, el doble de 3x son 6x. Y el cuadrado del segundo término, como es x solo, es x al cuadrado. Y ahí quedaría. Esta sería la expresión desarrollada y reducida del binomio 3x al cuadrado. ¿Bien? Bueno, acá, que tenemos que completar. Veamos. ¡Opa! ¡Qué bueno! ¿Una nariz? ¡Opa! Completa los términos que faltan. Veamos, tengo un binomio elevado al cuadrado y que está incompleto, ¿sí? Me falta el primer término. Y acá tengo la fórmula, o sea, desarrollada y reducida de este binomio. ¿Qué sucede? Yo sé que este es el primer término al cuadrado, ¿sí? Entonces, tengo que pensar, ¿qué número? Elevarlo al cuadrado me da 9. Y ese número es 3. ¿Sí? Y una vez que tengo este número, completo los otros. O sea, tengo que pensar, acá va el doble de multiplicar el primer término con el segundo. O sea, hago 3 por B, 3 por B me da 3B. Y el doble de eso son 6B. Y acá va el cuadrado del segundo término, que el segundo término es B, o sea, me queda B al cuadrado. Bien. Siempre es aplicar la fórmula. Bueno, acá tengo que pensar, antes que nada, como tengo un menos, tenemos que aplicar lo que dije al principio, que es que... ¿Qué? ¡Opa! Esa masa. La resta es lo mismo que sumar el opuesto. Entonces me queda más menos R al cuadrado. Tendré que usar paréntesis recto ahí, pero espacio más. ¿Vieron que acá ya tengo la R? Bueno, entonces el menos ese ya sé que le corresponde a él. Más espacio. ¿Sí? Porque como es acá, el segundo término es menos R, porque lo expresé como la suma del opuesto, ya sé que acá este menos surge de que esta R tenía un menos adelante, ¿sí? Y bueno, y ahora en completo. ¿Qué pasa? Tengo esta información, que esto, o acá lo voy a mirar, que 8 por menos R viene a ser el doble de multiplicar el primer término por menos R. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tengo que pensar, ¿qué número poner acá para que me quede todo este producto, me dé como resultado 8 por menos R? O menos 8R, que es lo mismo. Y obviamente que si ven, es el 4, ¿sí? Bueno, obviamente tampoco es tan obvio, pero 2 por 4 me da 8, 8 por menos R me queda menos 8R. O sea que acá el primer término es el 4. Bien, y ahora ya sé que acá va el cuadrado del primer término, que 4 cuadrados es 16. Y acá va el cuadrado del segundo término, que es menos R al cuadrado. Y menos R por menos R
da R al cuadrado. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con el menos? Y lo que pasa es que menos por menos es más. Bien. Y así más o menos serían las actividades que tienen para hacer. De la 8.1. Luego intentaré resolver algo de la 8.2, ¿sí? Espero que les sirva el video. Está bueno que me manden mensajes diciéndome que les sirvió. Y bueno, y cualquier cosa me mandan consultas.